Van a hablar de economía, a ver si dice algo bueno. No hay mucho bueno para decir. Hay un poco de todo. Me parece que un poco lo que viene pasando al gobierno es que puede ostentar algunas cosas que parecen a prima facie, como se suele decir, digamos, primera vista, parecen buenas noticias, pero no estamos tan seguros. Primero quería comentar esto de que la actividad económica no levanta. Da la sensación de que hay como ciertos relatos, por lo menos yo que consumo muchas noticias, consumo muchos economistas, consumo muchos gente que en general muchos son, hay que decirlo, lamebotas del oficialismo. Bueno, están tratando de instalar la idea de que la economía ya está, ya levantó, pasó lo peor, y vamos hacia un país próspero, no sé, una cosa así. Bueno, lejos de eso. Un poco, primero traer algunos números para pensar que estamos un poco lejos de eso. Si miramos la actividad económica, la podemos mirar no solamente como un total, y el total nos da que está algo así como 1 o 2 puntos por debajo del año pasado. Es decir, una caída que no es tan pronunciada. Cuando empezamos a mirar sector por sector, encontramos caídas muy brutales, y son los sectores importantes. Importantes desde nuestro punto de vista, porque son los que demandan empleo, son los que generan valor agregado, son los sectores claves de una economía que se pretende autónoma, independiente, en crecimiento, una economía próspera en serio, que genera puestos de trabajo. Bueno, la construcción, 16% menos se construye que un año atrás. 16%. La construcción, la vi, es un rubro que cuando la economía empieza a levantar, la construcción es como una de las que lleva adelante, punta de lanza, digamos. Siempre es la que más rápido se mueve, claro. Siempre es la que es más dinámica. Más dinámica, exactamente esa es la palabra. Porque, efectivamente contratan mucha mano de obra y enseguida apenas hay unos mangos, se mueve. Y la construcción mueve muchísimas cosas. La construcción no son albañiles únicamente, sino desde carpintería, yesería, mueblería, hay todos los insumos, una serie enorme, pintura, digamos, una serie enorme de actividades relacionadas. Y hoy por hoy la actividad de construcción en general está caída, sobre todo porque no hay obra pública. Porque este gobierno, destructor del Estado desde adentro, como se ha planteado, destructor de las capacidades estatales, y esto también era como un apartado que quería tirar más adelante. Una de las cosas que está rompiéndose, autodestruyendo, es la obra pública. Entonces, y eso demanda mucha mano de obra, demanda demanda insumos, mueve la economía en general, y entonces la construcción sigue 16 puntos abajo, la construcción privada un poco menos, pero sobre todo la obra pública. De un año atrás, la industria 6, 7 puntos abajo, si miramos todo el año 8 puntos abajo. La industria, que es el baluarte, la nave insignia de la economía argentina, que genera no solo más millones de puestos de trabajo, sino que en general, la industria son puestos de trabajo calificados, registrados, sindicalizados, bien pagos, digamos. Son puestos de trabajo que están buenos, digamos, que está bueno laburar ahí. Está bueno laburar ahí, claro. En general, tenés un montón de derechos laborales, etcétera. Se han perdido unos 40.000 puestos de trabajo y no levanta tampoco, 6-8 puntos de producción menos. La industria además pierde más puestos de trabajo que lo que pierde en producción o en facturación. Y esto es un símbolo de que, en otras palabras, cae más la producción que lo que se factura. ¿Y cómo puede ser esto? Porque efectivamente están facturando cosas importadas. Muchas industrias se están reconvirtiendo. Claro. Esto lo vemos en los números. Se están reconvirtiendo en importadoras. La empresa en sí no cierra, pero deja de producir y trae cosas importadas y distribuye cosas importadas, porque en general las empresas tienen los canales de distribución, tienen todo un sistema en el cual pueden seguir vendiendo, prescindiendo de sus propios trabajadores. Claro, de trabajar. Entonces, eso también estamos viendo. Tercero, el comercio mayorista, el comercio minorista, los supermercados. Otro, por supuesto, gran demandante de trabajo. Por supuesto, estamos hablando de millones de personas que trabajan en el comercio en Argentina, en todo, no solo el comercio al por menor, sino el comercio al por mayor. Bueno, esto decía supermercados. El comercio sigue también en una caída de 6 a 8 puntos.
Son caídas, 6% parece, uno dice el 6%, no parece mucho, es muchísimo. Es una caída, parecía, en este momento no tanto, pero digamos, parecía época de la pandemia, por momentos, en algunos rubros. Bueno, ¿contra qué contrasta esto? Contra un sector, por supuesto, dinámico como la minería, algo del agro. Eso te iba, eso iba a preguntar. Los que ganan, porque alguien gana en todo este quilombo. Alguien se la lleva, digamos. Exactamente. Y entonces, un poco lo que estamos tratando de ver desde nuestro equipo es pensar en esto, en pensar en que hay sectores que se han independizado, autonomizado del ciclo económico. Es decir, si el ciclo económico va para abajo, como este, que todavía sigue yendo para abajo, donde todavía nos estancamos en un nivel de producción más abajo, donde efectivamente los sueldos, los ingresos de la población están en un escalón importante más abajo con respecto al año pasado, en otras palabras, en donde a la gente le sigue sin alcanzar la guita para llegar a fin de mes, hay sectores que se han independizado de esto, que pueden seguir facturando, atados a lo mejor a un mercado mundial, como la minería, que no para de crecer, por inversiones también previas, por inversiones que son como más de largo plazo, y porque tienen este poder de mercado atado, descontextualizado, salido completamente de las necesidades en general del mercado interno. Pero la minería es un sector que todavía no tiene tanto peso en todo el país. Sí en algunos sectores, si uno va a Neuquén, por supuesto, lo que es el sistema hidrocarburífero, Vaca Muerta, etcétera, bueno, le va muy bien, pero no tracciona cantidad o millones de empleos como decíamos la industria, el comercio, la construcción. Ciertos sectores exportadores les va muy bien, también me refiero a sectores de soja, etcétera, que bueno, también ligado al mercado mundial, recuperada la sequía el año pasado, ciertos sectores, soja, biodiesel, digamos, ligados bien al agro, también independizados del ciclo económico local. Y en algún momento de este año, el sector el sector bancario financiero, que está teniendo un gran momento. Esto sí también parece que es lo único que le importa al gobierno, que suben las acciones, sube el bono, sube la bolsa, baja el riesgo país, no es la economía real, pero bueno, al sector bancario le va bien, el sector financiero hizo grandes ganancias este año, las hizo a partir de especular contra el gobierno anterior, posicionándose en dólares, sobre todo al final del año pasado, a partir de la devaluación ganó millones por tener dólares justamente cuando nadie los tenía, y con datos y con ideas, por supuesto, de cómo iba a ser el nuevo programa económico. Y el sector bancario financiero también independizado prácticamente, y esto ya es llamativo. Esto ya es llamativo porque los bancos en general ganan si hay actividad económica, porque claro, tienen a quién prestarle. Claro, si ¿y no, ahora cómo se explica eso un poco? Bueno, se explica porque el propio gobierno, a partir de bonos y de ciertas liquideces que le dio, digamos, de bonos, letras sobre todo, que son como activos que les dan interés a los bancos, garantizados por el propio gobierno, bueno, han ganado más plata con eso en los últimos años que prestando a plata. la ciudadanía, digamos. Claro, ¿cómo gana plata un banco? Digamos, te presta plata, te cobra un interés, te da interés si vos depositas, y siempre es más lo que cobra que lo que te da, y esa diferencia es la ganancia bancaria. Bueno, ese negocio tradicional bancario se cayó a pedazos en los últimos años, sostenido ya en el gobierno anterior, también hay que decirlo, por el gobierno, y ahora sigue así. Y ahora a los bancos, sin embargo, les sobra plata, y bueno, por eso también hay tantas promociones, tarjetas de crédito, cuotas, sí, porque eso efectivamente no saben qué hacer te con la iba a plata. preguntar eso, porque me sorprende que un detalle menor, me fui a comprar unas zapatillas y voy a pagar y me pasó con una zapatilla que me compré y una campera, creo, y me paga una parte el banco, o sea, dentro de la promoción, un 30%, digamos, me devuelve, eso según qué banco, ¿no? Pero digo, qué generosos que están. Bueno, quizás se responde con esto, ¿no? Les sobra la plata, no saben qué hacer. Y bueno, efectivamente necesitan, digamos, apuntalar un nuevo negocio más basado justamente en tener más clientela y bueno, atraer clientes, etcétera. Y bueno, básicamente tiene que ver con eso. Entonces tenemos sectores que tienen cierto poder, diferente tipo de poder, y lo ejercen. Un poder
en el caso, no sé, los exportadores de soja, el poder de estar en la frontera, digamos, ser los que exportan, la minería insertada con grandes corporaciones multinacionales y con ese poder también de lobby, de hacer fuerza sobre gobierno y llevarse tajadas importantes. Y te decía, bueno, también, perdón, me faltó decir que hay ciertos sectores como los supermercadistas que a principios de año sobre todo tuvieron esa ventaja, ese poder de poder aumentar antes que los demás. No quiere decir que hayan aumentado todo, pero aumentar antes que los demás le da una ventaja de tiempo que les permitió unas ganancias extraordinarias, sobre todo a principios de este año. Entonces, bueno, esto está, además, en general escuchamos mucho, esto por lo menos, insisto, la gente más informada suele escuchar mucho algo que pulula entre los analistas, que es la idea de que tiene que haber un ordenamiento de la macroeconomía, la macroordenada, un mantra que repiten todos los aduladores del gobierno, la idea de, bueno, este gobierno vino a ordenar la macro. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir ordenar la macro? Bueno, básicamente parece que ordenar la macro significaba ajustar sobre los trabajadores, achicar los salarios y que nadie consuma para que de esa manera, con una fuerte recesión, baje un poco la inflación y a partir de ahí bajar fuertemente el gasto público y, bueno, esta combinación de achicamiento del Estado. Un orden macro parece ser un Estado cada vez más chico, que no le cobra impuestos a los más ricos, sino que hace caer todo el peso sobre el grueso de la sociedad, a la cual no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Y esto parece ser el orden. Bueno, un poco me parece que tenemos que discutir fuertemente, no solo, digamos, la sociedad en general, este concepto de la macro está ordenada. No puede ser que la macro esté ordenada sea que el Estado se destruya a sí mismo. Estaba viendo el plantel de trabajadores y trabajadoras estatales, que lo publica el propio gobierno. ¿Cuántos trabajadores hay en cada área? Esto creo que lo charlamos alguna vez acá. Hay áreas que han perdido 20, 25, 30% de su personal, sus capacidades. El Estado no solo se achica en términos de que gasta menos plata, se achica en términos de personal y en términos de cosas que sabe hacer el gobierno, el Estado. Cómo ayudar a la gente, cómo llegar, cómo profundizar programas que van desde cultura, educación, deportes, pero también a salud, a llegar a las comunidades del interior, a llegar a los grupos más vulnerables, cómo ayudar violencias de género. Bueno, se están dejando de lado todos esos programas, no hay ayuda, no sé, se están quitando completamente programas de... Eso es parte de ordenar la macro. Eso parece ser, claro, que la macro ordenada incluye destruir todo lo que ayuda a corregir las desigualdades, claro, que el propio gobierno está generando. Entonces tenemos una sociedad cada vez más desigual y el actor que puede lograr romper esas desigualdades, que es el Estado, a partir de darle a los que menos tienen diferentes tipos de ayuda que no son estrictamente monetarias. Muchas veces son ayudas, literalmente, una mano, digamos, oficinas que ayudan a la gente a producir plantas, ayudar a prevenir el embarazo adolescente. Producir plantas me refiero a esto en el campo, a claro, cultivar. Bueno, desde no sé, programas de cultura, de arte, de bueno, te asumo algo a eso, y es que a partir de hoy se terminan los medicamentos gratuitos en PAMI, algo que se había sacado una parte durante el año y ahora parece que hay que hacer como un subsidio especial para los jubilados, pero esto ya sabemos cómo termina. Empiezan de a poquito y te dicen, bueno, te lo saco, pero anotate como que el que más tiene necesidad. Y sabemos que en algún momento es para terminar de dejar de dar los medicamentos. Porque este gobierno descree de la idea de derechos, de que todo el mundo tiene un derecho similar. Entonces, te van a hacer anotar, a declararte pobre, a declararte, claro, hacer una fila, humillarte en cierto sentido, sí, humillarte en cierto sentido para que pidas lo que te corresponde por derecho. Y eso es lo que se viene en más cosas, digamos, para ir a algo concreto que en algún momento van a empezar a discutir, la gratuidad universitaria. También la universidad destruida, no le alcanza la plata, etcétera. Bueno, no, la universidad va a ser gratis, pero vas a tener que hacer una fila, una cola y demostrar que sos pobre. Y si no, bueno, eso es quitar el derecho. Y en este caso es quitarle el derecho a los
a los jubilados a que tengan sus medicamentos. Y es también, de alguna manera no, concretamente, quitarle ingreso, quitarle parte del sueldo que indirectamente el jubilado recibe. O sea, el jubilado recibe la jubilación, pero indirectamente, al tener los medicamentos gratuitos, bueno, no lo tienen que pagar a su bolsillo. Si lo tienen que pagar a su bolsillo, a la jubilación le va a alcanzar menos que lo que le alcanza hoy en día. Bueno, esto es el orden macro, el orden que al que nada, después fanfarronamente tenemos que escuchar que bajan los bonos, sube la bolsa o suben los bonos, lo que sea. Pero también se puede ordenar, es una decisión, ordenar la macro, entre comillas, de esta manera. Exactamente. Con ajuste y recesión. A eso vamos. O Que sea, el orden macro lo puede conseguir sin ajustar jubilaciones, salario y demás, sino no sé, poniendo impuestos a las grandes fortunas, por ejemplo, sin duda, esa es un poco la discusión. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes formas de ordenar la macro. Gracias, Mariano, porque era un poco hacia ahí donde medio estaba perdido en el eje, pero el orden macro puede tener muchas formas. Y efectivamente, hacer caer el grueso del peso sobre las mayorías, sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre los trabajadores estatales, sin duda, cuyos sueldos no fueron nunca recuperados. Bueno, eso es una forma de ordenar la macroeconomía. Es una forma cruel, una forma despiadada, una forma que no le importa quién quede en el camino. Bueno, completamente encontrada con cualquier tipo de idea de justicia social, de igualdad, de equidad, de empatía inclusive por el otro. Bueno, que este gobierno no tiene ninguna de esas características. Lo que pasa es que, bueno, logró además, bueno, la idea de este relato a partir de bajar un poco la inflación que ellos mismos aumentaron. Bueno, este gobierno, digo, esto ya lo hemos dicho, pero devaluó brutalmente en diciembre. Esto llevó a 25-30% de inflación durante 3 meses seguidos. Luego la inflación a partir de ahí bajó y hoy por hoy está en una meseta, continúa, nunca baja del todo. Bueno, ese es el mérito que se adjudica al gobierno a sí mismo y que es un mérito bastante relativo, ¿no? Bueno, la vi. ¿Algo más? ¿Precios? No, bueno, precios eso, me parece que seguimos con una inflación raptante ahí en el orden del 3-4% mensual. No está bajando mucho más, no va a bajar mucho más. Digamos, la última fue un poco más baja, 2,7, pero o sea que 2, sigue habiendo. Hasta 12 es lo que... Sigue habiendo, está como, la lectura nuestra es como que está todo un escalón más abajo. Decía, la producción, en términos generales, todos venden 10% menos que el año pasado. Los sueldos promedio alcanzan un 10% menos que el año pasado, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras del Estado en todos sus niveles, nacional, provincial, municipal, 20% bajo. Entonces es como una economía que está ahí, que no se va a mover, que no tiene una tracción, un sector que diga que lo dinamice. Que en general era la obra pública, no hay obra pública. Este gobierno espera que sean las exportaciones demoran un montón en tiempo, no es que este país automáticamente las exportaciones van a llevarlo al sendero del crecimiento y la mejora. Sí, aparte las balanzas comerciales dan positiva, pero por un margen muy pequeño, no es que estás generando gran cantidad de exportaciones por encima. Y bueno, después si habilitas mayor importación, tenés que exportar más para seguir sosteniendo esa balanza. Exactamente, no hay eso no está pasando. Y queda por supuesto el otro, entre comillas, mérito, que es sostener el dólar barato, que bueno, da esta sensación de, el dólar barato, porque efectivamente todo aumentó menos el dólar, y que también hay que ver cuánto lo puede sostener. Ahora lo sostuvo con el blanqueo, sostiene ese dólar que se puede comprar, que es el MEP, el contado con liqui, por una artimaña con las exportaciones. Pero entonces a la gente le da la sensación de que bueno, está el dólar barata. Esto es difícil, es insostenible para esa confianza o ese optimismo hacia el futuro de la gente que lo apoyó o que espera algo del gobierno. Está basado en cuestiones macro, como decís, pero que no se traducen en tu economía cotidiana. En la vida cotidiana. O sea, sí, el dólar está, hoy vi una cotización 9.80 en los paralelos, o estaba incluso más bajo que el oficial, si se quiere. Pero bueno, te aumentó la prepaga, te aumentó la escuela, te aumentó el combustible, va al súper y siempre gasta un poquito más. Medio que mirás la macro y decís, bueno, ya va a llegar. Claro, pero no va a llegar. Ya va a llegar, no llega. No va a llegar. Es como el general Ice, que nunca llega. Nunca llegó. Bueno, no llega porque
no es un sistema que está destinado a que hay gente que con esto hace plata, por supuesto, el sistema financiero, hay gente que puede hacer en este negocio plata, pero bueno, al grueso de la población los salarios no van a mejorar, digamos, en términos de poder adquisitivo, ya están, digamos, qué sé yo, me parece que eso, se está generando un orden más injusto y más desigual, sobre todo eso, hay gente incluida, digo, los trabajadores de estos sectores que yo decía independizados del ciclo económico, trabajadores bancarios, trabajadores mineros, aceiteros, bueno, están como incluidos, exportadores, pero el resto de los trabajadores la vamos a ver pasar. Sí, incluso los registrados están en condiciones cada vez peor, sí, porque tienen menos poder de negociación, porque son cada vez menos relevantes al modelo económico que impulsa este gobierno. Totalmente, entonces bueno, difícil hacer un paro también, digamos, se ha perdido el poder, ese poder de fuego, y bueno, hay un gobierno que en las paritarias y todo el tiempo tira para el lado de la patronal, además, digo, esto también hay que decirlo, en cada una de las discusiones paritarias no son tripartitas, no son solo trabajadores contra patrones, sino que el Estado se pone de uno de los dos lados. Lavi, muchas gracias. No, gracias por la invitación, como por siempre. favor, como siempre. Bueno, Lavi Abraham, amigo de Mate, con ustedes.